Buenos días, hermanas. Muchas gracias por venir aquí a este desayuno y por permitirme dar esta clase en este día, por darme su tiempo, ¿sí? Que están aquí, a la invitación. Y vamos a tener una oración primeramente para dar gracias, ¿sí? Hermoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, por tu inmensa misericordia, Padre Santo. Gracias te damos por este día, por el aire que respiramos, Señor. Gracias te damos por cada una de mis hermanas aquí. Te pido, Señor, que seas con la necesidad que cada una de ellas traiga, Señor, y que nos gocemos también en la felicidad que ellas traigan también en su vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que voy a impartir, Señor. Espíritu Santo, sé conmigo, Padre. Conmigo, Señor, en esta enseñanza, porque yo sé que es de responsabilidad, Señor, y espero que así sea, que tengan las hermanas un aprendizaje de eso, Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo, en el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, la invitación a este desayuno, a esta clase, es para cumplir con el requisito de la materia que llevo en el Instituto Luz y Vida, que se llama Teología de la Santidad, ¿sí? Y entonces estamos por concluir y pues se nos hicieron la invitación a llevar ciertas materias y pues me llamó la atención, ¿sí? Lo que es Teología de la Santidad. Vamos, una a veces tiene la noción de qué es la santidad, ¿no? Y entonces, pues pensé, vamos a adentrarnos un poco más al tema de lo que es la santidad. Pero luego me doy cuenta que es una introducción y que es mucho más. Y mucho más porque es mucho más aprender de lo que es la santidad. Pero antes de lo que es santidad, vamos a ver qué es teología y por lo tanto qué es santidad, ¿sí? ¿Alguna de ustedes sabe qué es teología? Bueno, miren qué curioso, porque dice que teología es el conocimiento que podemos adquirir de lo que Dios es, ¿sí? No, es que es Dios, no. Tiene dos sentidos. Es Maura, así, ¿sí? Es Dios así, no. Aquí el estudio de la teología es lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios todopoderoso, Dios es santo. Dios es santo, y por ahí vamos a comenzar, ¿sí? Y tanto se ha escrito, ¿sí? Tanto se ha escrito en las escrituras, vamos a decir, que se llama, ¿cómo se llama? Santa Biblia, ¿verdad? Desde allí ya vamos a empezar con lo que es santidad. ¿Qué es santidad? Porque lo tenemos, su nombre lo dice, Santa Biblia, de lo que se ha escrito de Dios precisamente, ¿sí? Y dice que la teología es una disciplina que tiene el propósito de ayudarnos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, para ser nosotros mejores cristianos, ¿sí? Porque todo lo vamos a enfocar a eso, ¿no? Y por lo tanto, el estudio de la teología, pues tiene que producir cambios en nuestra vida, ¿sí? La teología, hermanos, está involucrada en muchos aspectos de la vida, ¿sí? No nada más, hay una cosa que nos enseñó el maestro, porque yo decía cuando estaba en clases que se me venían a la mente los monjes. ¿Ustedes se acuerdan los monjes que se van a un monasterio y se van y se encierran y están solos? Y que dice uno, ay, van a ser santos esos hombres, ¿no? Sí, están alejados de todo, pero no. Mi sorpresa es que nosotros, teología, es una vida santa, es una vida práctica, hermanos. Es práctica, o sea, en nuestro día a día, en nuestro roce con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, aquí en la iglesia, allí es la vida práctica de la santidad que nosotros debemos de tener, o sea, nos vamos encontrando
con gente de mal humor o necesidades tristes y así. Entonces es allí cuando nosotros ponemos en práctica, ¿no? Lo que es la teología. Es una vida práctica, ¿sí? ¿De acuerdo? Okay. Es una vida práctica. Y dice que nos ayuda mucho a la relación entre las personas. ¿Se acuerdan que me dije? Es una vida práctica y tiene mucho que ver en la relación con las personas, con mi humanidad, con la humanidad de los demás. Y dice que nos ayuda mucho a desarrollar empatía. Empatía con los demás. Algo que nos hace mucha falta desarrollar. Porque la empatía es un valor muy grande, hermanos. Es conectarse con el otro, con la necesidad de él. Entonces la teología, pues sí, tiene una gran importancia. Porque es el estudio de lo que Dios es. Y Dios es santo y lo dice en la Santa Biblia, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora vamos a entrar al tema de lo que es santidad. Dice que tiene dos significados: apartado del pecado, de lo mundano y de todo el etcétera que ustedes le quieran poner. Y dice que es apartado para el ministerio, para la consagración y para todo lo bueno que ustedes quieran. Eso es santidad. O sea, debemos de apartarnos del pecado para la consagración, para el ministerio, para el trabajo de Dios. Esa es la santidad, ¿sí? Dios nos aparta de Él y nos lleva, nos aparta de Él. Dios nos aparta de el pecado y nos lleva para Él, ¿sí? Para el ministerio, para la congregación, consagración y para todo eso, en la santidad. Y para revolucionar nuestro conocimiento y nos insta a ser mejores. La santidad, hermanas, se dice que es la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de nosotros, ¿sí? Es el consagrarnos, es el apartarnos de Dios. Dice que la santidad también es el perfume de nosotros, ¿sí? El olor de nosotros. ¿Cómo quieres oler en la santidad? ¿Quieres oler feo o quieres oler bonito? ¿Sí? Entonces la santidad es lo que los demás pueden ver, ¿sí? Y dice que no es estática. La santidad está en constante movimiento en nosotros. O sea, no se queda una vez lo aprendí, una vez lo practiqué, ya, no. Todos los días en la santidad, hasta el último día de nuestra vida. La santidad tiene que estar en movimiento. Y dice que es en todos los aspectos, en mi modo de vida, en mi modo de fe, en mi modo de pensamiento. ¿Sí? Y por lo tanto, la santidad dice que nos lleva a un equilibrio también, ¿sí? Y a quitarnos culpas. Y hay un versículo de la Biblia, pero no lo traigo todo porque es todo el capítulo de Romanos 8. Romanos 8 habla completamente de la santidad. Y en el Nuevo Testamento y en las cartas paulinas y en todo se hace mucho más énfasis de la santidad que en el Viejo Testamento, que en el Antiguo Testamento. La que sigue. Durante este tiempo que vamos a estar aquí en la plática, hermanas, vamos a estar escuchando palabras como espíritu, voluntad, santidad, pecado, el mundo, la paz, separación, pureza, perfección, plenitud, justicia, integridad, nuevo nacimiento, gracia, arrepentimiento, santificación, el yo, que es nuestro ego, la gloria, ¿sí? Adelante. Un versículo de la Biblia que tenemos en Mateo 7:21 es que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no lo entendía bien, hasta que un día lo entendí, ¿sí? No todo el que me llame Señor, Señor, ¿sí? Entonces esto, hermana, significa que no podemos servir a dos
a dos señores, a dos amos, ¿sí? Entonces, no puedo estar con la parte del mundo, con lo carnal, y decir, Dios mío, cuídame, Dios mío, eso, no podemos. O sea, no estamos llevando en práctica nuestra santidad. ¿Se acuerdan que dije que es una vida práctica? Y también la que sigue, por favor, dice este versículo de Hebreos 12:14. Busquen, un verbo, buscar, y los verbos significa acción. El verbo es una acción, ¿sí? Y aquí dice busquen la paz con todos, con todas las personas, conmigo, con mi familia, en la iglesia, en la sociedad, ¿sí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿sí? Así es. Y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la que sigue, santidad es lo que se refiere a Dios. La palabra denota pureza, ¿sí? Y perfección absoluta. Solamente Dios es perfecto, solamente Dios, absolutamente perfecto. Pero ahorita vamos a hablar más adelante sobre la perfección en nosotros, ¿sí? Solo Dios es santo en sí mismo. Recuerdan que al principio lo dijimos, solo Dios es santo, ¿sí? Y la santidad para los cristianos que han nacido de nuevo significa específicamente la separación del pecado y del mundo, y por lo tanto la dedicación a Dios, que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Dice que la que sigue, por favor, varios puntos aquí, ¿sí? De todo lo que es la necesidad, la santidad. Dice que la santidad es esencial para la salvación, ¿sí o no? ¿Sí? Porque después del nuevo nacimiento, cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que surge? Lo decimos mucho. Llega la lucha contra quién. Si nosotros llegamos muy ilusionados cuando nos bautizamos y resulta que a la semana o a los días, pues esa aureola que traíamos de repente se desaparece y empezamos a tener lucha, pruebas, el pecado, la tentación. Así es, vamos teniendo todo eso. Surge, es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿cómo si yo tomé la decisión de bautizarme porque quiero seguir a Jesús, a Dios, conocerlo, ¿no? Y de repente llegan esas tentaciones, ¿sí? Entonces, ¿es esencial para la salvación la santidad? Sí, ¿sí? Y hay la necesidad, por lo tanto, de lo que acabamos de decir, de separar del pecado, ¿sí? De empezar con esa, y decíamos, Anita y yo, que cuando el año pasado hubo muchos bautismos y que sentíamos en nuestro corazón la gran necesidad de decirles a las hermanas que se pusieran listos porque en su vida iba a venir esa lucha espiritual y que tenían que aprender a hacer una separación, a separarse del pecado, a hacer conciencia de todo eso, ¿sí? Y la santidad es un sacrificio vivo, por lo tanto, por lo que les acabo de decir, si en tu vida, antes de ser bautizado, antes de conocer a Dios, traías un estilo de vida, tienes que sacrificar ya nada de eso. No sé, el sacrificio vivo puede ser muchísimas cosas, pero ya si estás acá, de este lado, ya bautizado, un sacrificio vivo que más decimos, pues es el ayuno, ¿sí? Entre muchas cosas que puede ser un sacrificio vivo, dejar muchas cosas, mover a este cuerpo y decir voy a hacer las cosas que Dios me pide, que las cosas que yo estoy comprometida, porque después es fácil quedarse en la casa con la televisión encendida o nomás estar sentado, ¿no? Entonces, también la santidad es impartida por el Espíritu Santo, hermano. No podemos separar eso. Dice que comienza cuando uno oye el Evangelio y continúa mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo en aguas que en el nombre de Jesús, pero principalmente por el Espíritu Santo que nos llena y mora en nosotros, ¿sí? Yo siempre que me levanto en mi casa hay una canción que escucho y que les voy a poner, no sé si ustedes la han escuchado,
Y también cuando me subo al auto o en mi casa yo le digo, Espíritu Santo, quédate conmigo, ¿no? Dios mío, quédate conmigo, viaja conmigo. Y como yo sé que mora en mí, Él me escucha, el Espíritu Santo. Me escucha, que me guarde, que guarde mi salida y mi regreso, ¿sí? Y es enseñada pues directamente por el Espíritu Santo, como les digo, está en la Biblia, la enseñanza de la santidad está en la Biblia. Es un asunto individual, ¿sí? La santidad es un asunto individual. Y es a mí me encanta esta palabra, las convicciones personales. Y es un asunto individual, aunque en tu casa no crean, hermano, usted tiene que tener su santidad. Si su esposo, si sus hijos, sus hermanos, su familia no creen, no están entregados a Dios, usted tiene que estar en su santidad. Y esta palabra convicción a mí siempre me ha gustado porque la convicción es algo que nace de adentro hacia afuera, ¿sí? Y por eso siempre digo que los maestros tienen mucha convicción de querer enseñar a los muchachos, a los alumnos, a los niños, de tomarse el tiempo, de prepararse, de agarrarse de uno por uno, ¿no? Bueno, también hay médicos, aunque a veces los tenemos en otro pensamiento, concepto, pero también hay médicos que tienen personas que les nace esa convicción. Hay abogados que también tienen esa convicción de justicia, de ayudar, y no paran de alcanzar esos objetivos, pues, de ayuda a los demás, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser así, con la santidad y nuestra convicción, y dice pues que debe ser motivada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, por eso es siempre esa constante de estar aclamando al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Adelante con la siguiente, por favor. Es pecado del cristiano. Todos somos pecadores. Y dice, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ay, ese pecado, ¿no? ¿Cuántos conflictos nos ha ocasionado desde que Adán y Eva, ¿sí? Entonces, ¿y qué vemos aquí? ¿Qué es la ley del pecado? ¿Sí? Y vemos en el Viejo Testamento que escuchamos mucho la ley, las obras de la ley, y luego la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Pues es el pecado en sí. Eso es el pecado, ¿sí? Entonces, ¿es pecado del cristiano? No, dice, como cristianos no somos pecadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu Santo es más fuerte, ¿sí?, que el pecado. Así que la ley del pecado. Así voy a decir, ¿ok? Que la ley del pecado. El Espíritu Santo dice que es la única ley que puede librar a los hombres del pecado, porque el hombre recibe una nueva naturaleza cuando es llenado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahorita vamos a seguir de lo que dijo la hermana, todos somos pecadores, y hay más material sobre eso del pecado, pues, ¿no? Nosotros, ¿sí? La siguiente. Si caemos en pecado, ¿qué debemos hacer? Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Dice en 1 Juan 3:9. Si caemos en el pecado, ¿qué debemos hacer? Nos da la solución, hermanos. Dice que debemos acercarnos inmediatamente a nuestro defensor, a nuestro abogado. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús, para confesar nuestro pecado directamente, y que de él recibimos el perdón, ¿sí? Y a veces pues uno comete su pecadito y se va muy escondidita, y pasa un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Y allí pues se me va a olvidar, pero no, el Espíritu te recuerda que, hey, hiciste un pecadito y no te has acercado a tu defensor, a tu abogado, a pedir perdón. Tenemos que, somos humanos,
O sea, no podemos dejar a un lado la parte de nuestra humanidad. Podemos caer, pero la solución la tenemos. Tenemos que pedir perdón inmediatamente, hermanas. Y ojalá que en todas, que el Espíritu Santo te esté dando guerra, ¿no? Hay guerra, ¿no? Hay que corregir lo que hiciste. Tenemos eso. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice, ¿no? La primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Muy bien. La que sigue, ya lo dijimos, la ley del Espíritu Santo es la única ley que es más fuerte que la ley del pecado. Muy bien. La que sigue, por favor. Juan Wesley, ustedes conocen a Juan Wesley, ¿sí? ¿Han escuchado? Vamos a entrar ahorita a unas lecturas que hicimos sobre Juan Wesley. Hasta yo busqué videos de Juan Wesley, de que sus papás eran cristianos. El señor pues tenía su trabajo, pero la mamá era 5 de la mañana, 7 de la mañana desayuno, 8 de la mañana escuela, 9 de la mañana esto, 1 de la tarde esto. La señora era metódica. Tal día, los domingos ir a la iglesia, el martes los estudios, el jueves tal. Una hora para platicar con cada quien. Y tenía muchos hijos, hermana, y con todo tenía su tiempo para platicar, ¿sí? Y entonces ella estaba tan entrada en la palabra de Dios que el esposo se iba y ella empezó a tener en su casa reuniones cuando estaba prohibido. Las mujeres no podían hablar de la palabra de Dios. Y entonces su esposo le decía, oye, me están llamando la atención porque es que tú estás bueno, pues ven tú a salvar estas almas que ahorita están aquí conmigo, ¿no? Así era la señora. Entonces, para Juan Wesley quedó eso de su mamá, esa disciplina de su mamá, ¿sí? Fue muy apegado a lo de su mamá, ¿sí? Y entonces vamos a entrar a hablar de la doctrina bíblica de la santidad que dice Juan Wesley. Bueno, pero ¿y qué doctrina? ¿Sí? Yo siempre, hay una palabrita así, yo sé lo que es doctrina, pero siempre me gusta ponerlo, porque doctrinas hay muchas, en todos los ámbitos, no políticos, de educación, nosotros también lo tenemos y eso, ¿no? Pero aquí con nosotros dice que es en la parte cristiana, que es la enseñanza de parte de Dios, acerca de Dios y que nos lleva a la gloria de Dios. Todo es de Él, vamos hacia Él, en esa doctrina. Entonces la santificación es un caminar cristiano, ¿sí? La santidad, hay diferencias entre lo que es la santidad y lo que es la santificación, ¿sí? La santidad es nuestra vida pegada a Dios, ¿sí? Dios es santo, ¿sí? Y la santificación, pues, es un caminar que nosotros vamos a tener durante nuestra vida, aprendiendo la santificación. Y la vamos haciendo progresivamente, ¿sí? Y pues la fuente original de la enseñanza de la santidad, pues ya dijimos que viene en la Biblia, que su propio nombre dice Santa Biblia, ¿verdad? Muy bien. La que sigue, por favor. Y miren qué curioso, nomás por un poquito de historia, vamos a ver lo que son las raíces de la doctrina del Antiguo Testamento y también lo del Nuevo Testamento, y van a ver que tienen relación una con otra, porque las dos hablan de santidad, hablan de santificación y hablan de perfección. Pero en el Antiguo Testamento solamente era perfección, hasta allí llegaba, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la teología bíblica de la santidad en el Antiguo Testamento, dice que en Dios la santidad, hermanas, no es un atributo, no es una característica de Dios. Jehová es santidad, es santo, como lo dijimos. Y dice en Amos, en versículo 4:2, nada más voy a mencionar lo que dice una parte de ese versículo, porque está largo.
y además hay que leer el contexto de ese versículo. Dice que Jehová juró por su santidad. ¿Sí? Quiere decir que Jehová juró por sí mismo como Dios es la santidad. Juro por mi santidad, o sea, juró por él mismo, ¿sí? Y entonces, eso es la santidad en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dice que la santificación en el Antiguo Testamento tenía que ver con la moralidad y la ética, ¿sí? Lo moral es el buen comportamiento, es relativo en relación en donde yo estoy, eso es la moral. Y la ética, quiero decirles que pocas personas hablamos del tema de la ética, y me cuento yo en ello, ¿no? Que hablamos de ética, porque en el mundo de las organizaciones que yo anduve y en la escuela, ahí está la materia de ética. ¿Quién la quiere dar? Pues nadie. Porque para dar la materia de ética, tú tienes que ser ético, ¿sí? ¿Y qué es ser ético, hermanos? Pues ser responsable, cumplido, congruente, ¿no? Con lo que tú vas a enseñar, ¿sí? Todo, y pues la ética pues es una serie de puntos que llevan a una buena conducta, ¿sí? Entonces así tienes que ser, o sea, ya así era en aquel tiempo, era de moral y era de ética, esa era la santificación en aquel tiempo. Y tenemos lo que es la perfección. La perfección en aquel tiempo era la unión de dos palabras, la santidad y la justicia, ¿sí? Y lo podemos leer en un libro que decimos que es un libro de los más viejos que se escribió sobre este personaje, que es Job, ¿sí? Job, ¿qué era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era Job? ¿Cómo era la vida de Job? ¿Cómo era Job? ¿Sí? Perfecto. Era un hombre perfecto. ¿Sí? Sí, hermana Miriam, ¿usted qué dice? Era un hombre perfecto. ¿Sí? Miren que el diablo fue y lo visitó, ¿no? Y todavía fue con Dios y Dios le dijo, ¿qué andas haciendo? O sea, ya andaba echándole la vuelta a Job. Job es mi siervo, es mi hombre perfecto, ¿no? Dijo Dios. Y pues ahí empieza, ¿no? A ver qué tan perfecto. Y empieza pues a ser tentado y Job se mantuvo, practicó la santidad hasta el final, su pensamiento, su cuerpo, todo entregado. Aún en contra de ser idóneo. Exactamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, en cuanto a la santidad se refiere a que nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? En nuestra santidad, o sea, se refiere a la promesa del Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que antes de que todos pudiesen experimentar la libertad del pecado y la perfección, libertad del pecado, o sea, nomás decimos libertad del pecado, o sea, somos libres del pecado, ¿sí? Pero tiene mucho que decir, cuando decimos libertad del pecado, hay mucho que hablar de eso. Y dice que y la perfección en amor la recibimos, ¿sí? Era necesario en ese tiempo que interviniera un derramamiento espiritual sobre el pueblo de Dios en cuanto a la santidad. Y la santificación, dice que la idea central del cristianismo es la purificación del corazón de todo pecado y su renovación, purificación del corazón y renovación. Acuérdense que a partir de que nosotros recibimos el Espíritu Santo, conocimos la vida de Jesús y todo, ya nuestro corazón está comprometido, nuestro pensamiento está comprometido, a nada de que llegue una palomita, un becerrito para que lo sacrifiquen y me perdonen mis pecados. No, todo nuestro ser entra en la santificación. Y si decimos perfección cristiana, ¿por qué? ¿Por qué decimos ahora? ¿Por qué en el Viejo Testamento es perfección y en el Nuevo Testamento es perfección cristiana? Su palabra, la segunda palabra lo dice. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Exactamente. Ajá. ¿Cómo era Jesús, hermano? ¿Cómo era Jesús? Perfecto, pero ¿qué más? Díganme palabras. ¿Cómo era Jesús? Humilde, amoroso. ¿Qué más?
empático. Muy empático, ¿sí? Misericordioso. Muy moral, muy misericordioso. Porque se compadecía de todos y por eso quería, les ayudaba. Mira, perfecto, puro. Nuestro sacerdote que tenemos allá en el cielo, perfecto. Y vean todo lo hermoso. Entonces, pues, fíjense que pues, se habla de perfección cristiana en nosotros, ya, en el Nuevo Testamento. Y en Romanos 1:7 dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, o sea, llamados a ser santos. Ahorita vamos a ver un poquito, vamos a ir un poquito más rápido, sobre estas dos palabras de la perfección cristiana en nosotros. La que sigue, ¿sí? Y Juan Wesley todavía dice, ¿no? En la gracia santificadora de nosotros. Él toca puntos como el nuevo nacimiento, ya vimos el nuevo nacimiento, un poquito. La santificación. Santidad es una cosa, la santificación es lo que nosotros hacemos para eso. Estableciendo la ley y el pecado de los creyentes y la perfección cristiana, ¿no? Pues ahí está, otra vez la perfección cristiana. Pero antes de la perfección cristiana, a la que sigue, por favor, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación y qué tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la santificación? La justificación, hermanas, precede al nuevo nacimiento. Es antes, ¿sí? Este nacimiento está relacionado con la santificación. Fíjense, la justificación precede al nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento está relacionado con la santificación. Y la santificación es una obra progresiva en nosotros hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento con la santificación? Wesley lo llamó la entrada, la puerta a la santificación, en el sentido de que mientras el nuevo nacimiento es dado, en un momento la santificación es una obra progresiva, es el proceso. Es un paralelo excelente entre el nacimiento natural y el nacimiento y el nuevo nacimiento. El nacimiento natural, ¿cuál es? Pues nosotros saliendo de nuestras madres, ¿sí? Es el nacimiento natural. Y dice que tenemos cierta, le dice, ¿no? que nacimos con sentidos espirituales, pero hasta que nacemos de nuevo es cuando se despierta más nuestros sentidos espirituales, ¿no? Tan pronto como ocurre el nuevo nacimiento, estos sentidos espirituales se activan, ¿sí? Y antes de nosotros conocer a un cristiano, pasar por una iglesia cristiana, ya había como que ese llamadito, ¿no? Dentro de nosotros. Es que yo siento una necesidad, y sí, hermanos, se ve mucho en los jóvenes, en los adolescentes, con problemas de ansiedad y todo eso. Es que dicen, yo siento una necesidad de algo más grande, no de un psicólogo, un psiquiatra, que nos ayudan, sí, pero siento la necesidad de algo más grande. Y hoy por hoy los psicoterapeutas, los psicólogos, no puedo decir los psiquiatras, pero yo digo que sí, están tocando el tema de la espiritualidad en las personas. Porque puedes tener mucho dinero, pero derrumbado, ¿sí? Esa es la diferencia, tienes todo, pues sí, pero me falta algo más grande. Es que tocar mi espiritualidad, porque hay algo más grande en esto, ¿sí? Y entonces, con nuestro nuevo nacimiento nosotros vamos creciendo hacia una madurez, porque saben ustedes que cuando nosotros aceptamos a Jesús, o sea, somos bebés, no sabemos, y luego vamos creciendo, ¿sí? Pero vamos creciendo en conocimiento y luego pues más o menos, ¿sí? Y luego ya hasta que llegamos a una madurez. Cuando llegamos a una madurez, pues mientras más estudiamos, más, o
nos acercamos, hermana mía, a la madurez, ¿sí? A lo mejor yo digo, a lo mejor no alcanzo la madurez de conocimiento, ¿sí? En mi cerebro, pero sí la puedo alcanzar en mi comportamiento, en mi actitud, allí. ¿Por qué? Porque lo siento y eso se refleja ante los demás. Mi hijo me dice, mi mamá, a mí no me lo dice, pues ha cambiado mucho desde que regresó a la iglesia. Desde que regresó a la iglesia, o sea, él lo nota, él nota el cambio, ¿sí? Mi esposo también nota el cambio, ¿no? Le tengo más paciencia. Allí nota el cambio, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? La que sigue, por favor, que se me hace muy interesante. ¿Esa es la que sigue? Esa, muy bien. Miren lo que encontramos en la justificación y lo que encontramos en la santificación. En la justificación el pecado ha sido removido de la persona, es un cambio relativo, se refiere a la relación de la persona con Dios, restaura el creyente al favor de Dios, es lo que Dios ha hecho por el creyente a través de su Hijo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mi suegro falleció este año él se enfermó y duró muy pocas lo que nos enteramos de su enfermedad cuando él falleció. Mi suegro pues vivió allá en Chihuahua y todo eso, pero él siempre me decía que su mamá tenía una Biblia y que la leía y que él leía, pero mi suegro pues jamás fue a la iglesia, iría a una boda, a una quinceañera, y él me decía, es que yo creo en Dios, ¿sí? Me decía, creo en Dios, pero tiene que creer en Jesús, decía yo, no es que yo creo en Dios, y yo no entraba más en discusión con él, porque yo sabía que había ignorancia, hermanos, que había ignorancia, y entonces él empezó a ponerse mal, yo sabía que pronto iba a caer mal, pero mi corazón me decía, tienes que hablar con él, tienes que enseñarle, tienes que hablar de la oración de fe, tienes que hablar pues un día me levanté, él estaba acostado en su cama, y le tomé la mano y le dije, oh Saúl, quiero decirle algo, esto, le digo, lo va a acercar a otra vida, a la vida eterna, son unas palabras, pero usted tiene que decirlas, si en su corazón nace decirlas, ¿no? Sí, me dijo, está bien. Y entonces empecé a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es el camino, la verdad y la vida. Hermana, no sé qué fue lo que dije, la verdad. No fue lo que dije, pero yo lo llevé a eso. Y mi suegro repitió todo y al final dijimos amén, ¿sí? Entonces, yo le digo, mi suegro se corrió al cielo. Pero en esa situación, hermano, de enfermedad, ¿ustedes creen? Tenemos que esperar nosotros. ¿Cómo sabemos si Dios nos va a dar esa oportunidad de saber que vamos a morir? Vamos a morir en cualquier momento, en cualquier manera. ¿Cuánto conocemos que caen de un infarto y que no hubo oportunidad? Y yo lo lamento por gente que conocía de Dios, pero no aceptaba. Se perdieron, hermano. Esa es la verdad. Se perdieron. Entonces, la justificación es lo que es el creer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él perdona nuestros pecados. Y la santificación, ¿sí? Una vez que nosotros somos justificados, vamos al camino a trabajar en la santificación, porque la santificación es el poder del pecado que ha sido removido, es un cambio verdadero, es un cambio total en nuestras almas, restaura la imagen de Dios en el creyente, ¿sí? Tal vez mi suegro después de allí, porque ¿saben qué me dijo? Que esa noche que yo hice esa oración con él, al siguiente día que desayunamos me dijo, tuve un sueño tan bonito que yo pensé que ya me había ido. Y se lo comenté a Lupita y me dijo, es que fue la fiesta que hubo en el cielo. Cada vez que hay un nuevo creyente, Jesús hay fiesta en el cielo. Él me dijo, yo pensé que ya me había ido. ¿Sí? Entonces, por eso restaura la imagen de Dios en el creyente. Es lo que Dios ha hecho en él a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces,
La que sigue. ¿Qué se va de nosotros con el nuevo nacimiento, hermanos? ¿Qué se va de nosotros? ¿Qué se va? El pecado, ¿sí? Se va el amor al mundo y llega el amor a Dios. Se va el orgullo y llega la humildad. Se va la pasión y llega la mansedumbre. Se va el odio, la envidia y la malicia y llega un amor sincero, tierno y desinteresado. Se va la mente terrenal, animal, diabólica y llega la transformación en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta es la naturaleza del nuevo nacimiento. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. La que sigue, por favor. La perfección cristiana. ¿Se acuerdan? Les dije, ay, por ahí se toca el tema de la perfección cristiana. Y dice Filipenses 3:2, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? Filipenses fue una carta que escribió Pablo. Y Pablo dice eso, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La que sigue. ¿Usted qué dice? ¿Existe la perfección cristiana? Hay cristianos perfectos y no perfectos. ¿Usted qué dice? Sí, a mí los dos. Fíjense que antes, en la antigüedad, por el hecho de saber, de antes, de que hay personas que practican la perfección cristiana, afirmando que es alcanzable, pues ya corrían un riesgo, ¿sí? Decía Wesley, recuerden que estábamos en la perfección cristiana de acuerdo a lo que es Wesley, ¿no? Ya corrían un riesgo de ser considerados peor que un pagano, es decir, ¿sí? Que tengo una perfección. Y esto era criticable, hermanas, por parte de los cristianos. Entonces la pregunta es, ¿con qué autoridad puede cualquier mensajero de Dios evitar que alguien practique la perfección cristiana? Aunque todos se escandalicen, no tenemos ninguno de nosotros que criticar al que está llevando, que quiere hacer y está haciendo todo para llevar una vida de perfección cristiana. No somos nadie para criticar eso, hermano. Se dice que la perfección cristiana que no existe, ¿no? Pero estamos trabajando para eso, ¿sí? Explica Wesley explica, dice. Somos perfectos por ratitos y no te vas a caer. Sí. Dice que en qué sentido los cristianos, dice que no son perfectos y que sí son perfectos, ¿sí? Dice, no son perfectos en el conocimiento, no todos lo sabemos, ¿sí? No tan perfectos en esta vida como para ser libres de toda ignorancia. Y yo decía, ay, pásale ahí. Hay gente que yo conozco que se ha leído libros como no tienen una idea. Pero los escucho yo hablar y digo, pues sí, pero también es muy ignorante. Como esa mujer o ese hombre, ¿sí? Entonces, pues, tenemos nosotros que conocer, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer la palabra de Dios. La que sigue, por favor. Dice, lo que sí es cierto es que el conocimiento en la perfección es importante, hermano. Porque a mí me ayuda el conocimiento de Dios a ubicarme en el día a día o en donde me encuentro, ¿sí? Sí conocen muchas cosas de este mundo presente, con respecto al mundo venidero, las verdades generales que Dios ha revelado, el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados por Dios, cómo ver el poder del Espíritu Santo en sus corazones, sabe que requiere de los cristianos. No conocen, aunque ustedes no lo crean, que Dios es todopoderoso. Hay algunos cristianos que no saben eso. No conocen las razones de las dispensaciones presentes para la humanidad, desconocen que su justicia y juicio son el camino de su trono, desconocen que nadie es tan perfecto en esta vida como para ser libre de toda ignorancia, desconocen que cuando solo se conocen en parte se inclinan siempre a errar en cuanto a las cosas que se conocen, ¿sí? Yo, si no tengo el conocimiento de Dios, hermana, ya le dije, me voy a ir por lo que mi deseo de la carne, vamos a decir,
Si no conozco yo, si no aprendo a diferenciar los deseos de la carne, el Espíritu Santo mora dentro de mí, esto es lo que debe desagrar, yo no debo de tenerlo presente en conocimiento constantemente, ¿sí? Entonces, la que sigue. Entonces, para Juan Wesley dice que limpiemos de toda contaminación la carne y de espíritu. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre. La que sigue. Juan Wesley dice que hay un camino, hermanas. Encontramos caminos. Dice, el fin es la salvación, el medio para alcanzarla es la fe. La salvación se compone de dos aspectos generales: la justificación y la santificación. ¿Sí? Volvemos a repetir, ¿qué es la justificación? La que tenemos cuando aceptamos a Cristo. Mi suegro fue justificado de unos días antes de morir para aceptar al Señor, lo justificó porque creyó, ¿sí? Y entonces, yo digo que ya está en el cielo, mi suegro por eso. Y entonces son dos cosas, y la santificación la que yo voy a hacer en esta vida. Y aquí juega un punto muy importante, es el arrepentimiento. Sí, correr a nuestro abogado, que es Jesús. Y miren qué interesante, la que sigue, por favor, en lo que dice Wesley, Juan Wesley, en los caminos de la salvación. No sé si ustedes los hayan escuchado, hermanos, porque tenemos obras de la piedad y obras de la misericordia, así lo dijo Juan Wesley, ¿sí? Y dice que las obras de la piedad es la oración pública, la oración en la familia, oración privada, recibir la cena del Señor, leer las Escrituras y el ayuno a la abstinencia. Y yo decía, esas obras de la piedad tienen que ver más con nuestra persona, con nosotros. O sea, hacemos oración pública ¿dónde? Aquí, en la iglesia. ¿Dónde más hacemos oración pública, hermano? En los hospitales, los que van a la cárcel, o una reunión, una célula y todo eso. Tiene que ver de mí, de la familia y todo eso. Pero vean las obras de la misericordia como camino a la santificación. Todo lo que vamos a hacer: alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, hospedar al extranjero, visitar a los que están en prisión, visitar a los enfermos, visitar a los que sufren diversas aflicciones, esforzarse por instruir a los ignorantes, despertar al necio pecador, avivar a los tibios, fortalecer a los vacilantes, socorriendo a los que están tentados, sostener a los débiles, contribuyendo de alguna manera a salvar las almas de la muerte. Y yo, hermanos, yo quiero llegar a ese punto. Mi necesidad de estudiar y de conocer de Dios es para ese punto. Sin querer, yo lo encontré allí. Lo encontré en los estudios. Yo quiero ayudar a salvar almas, hermano, pero yo necesito saber, necesito conocer más de Dios, poder dar la palabra y poder acercar a almas salvadas, tal vez como lo hice con mi suegro, ¿no? Que se dio así en ese momento, pero en otras situaciones también, ¿sí? Esas son las obras de la misericordia, tener misericordia del otro, ¿sí? Entonces, la que sigue, ¿sí? La palabra santidad tiene un significado y la palabra santificación otra. Existen tres diferentes santificaciones, hermanos, ¿sí? La justificación inicial, cuando aceptó a Jesús. Mi suegra al final de su vida aceptó a Jesús, pero ahí se quedó en la justificación inicial. Él no tuvo una santificación progresiva porque falleció, pero si yo la acepto, tengo salud hasta ahorita, creo yo que voy a vivir hasta donde Dios quiera, entonces yo debo de progresar en mi santificación, seguir, aprender, mantenerme en el camino. Y la santificación final, pues en mi final, es en mi encuentro con Jesús, ¿sí? Miren, mi suegro, pues yo creo que se fue a la santificación final, pero volvió ahí a su encuentro con el Señor, ¿no? Ay, se me fue aquí. Ay, ya no sé ni cuál me quedé.
La que sigue. Ya vamos a terminar, hermanas. Un camino más excelente. Seguimos con el camino, ¿sí? Dice Wesley que con su gran conocimiento escribe un camino más excelente como una forma de obtener un lugar tan alto en el cielo. Nos hace ver que debe importarnos obtener muchas estrellas para nuestra corona. Y yo no conocía eso. Ay, no, pues sí. Quiero una corona que me pese la cabeza, que me duela la cabeza de coronitas, de estrellitas, ¿sí? Un cristiano debe ir mucho más allá. El fin de todo su trabajo es agradar a Dios, como un camino excelente. Nunca perder eso. La que sigue. Entonces, ¿qué más debemos de hacer en este camino de la vida cristiana? Si un cristiano tiene personas a su cargo, debe ser justo, piadoso, misericordioso y orar con el corazón. La oración por los alimentos, ser mesurados con la cantidad de comida, fíjense lo que dice. Nunca comer en exceso. Ay, qué metódico. Dice que Juan Wesley, a mí no me echen la culpa, ¿sí? Y desde la palabra de Dios lo dice. Así es pecado. Así es. Y dice que también de igual de importantes son las conversaciones, hermanas, que las conversaciones deben de ser edificantes en nosotros. Y verás qué curioso porque dice que, ay, si hablamos de cosas mundanas, dice que sí podemos hablar, pero un ratito y se cae. Así. Porque es inevitable a veces hablar de esos temas, pero que no sea lo central, sino las conversaciones que edifiquen, que nos edifiquen. Y luego la que sigue, por favor. Y luego el carácter de un metodista. ¿Sí? De allí venimos, ¿sí? Nace de esa forma de la mamá de Juan Wesley, de ser muy metodista, ¿sí? Pero Juan Wesley, no sé si sepan ustedes que era cuando su primer viaje que hizo a América, que lo hizo en barco, era cuando los ingleses se vinieron a lo que es Estados Unidos, las colonias, y se vino mucha gente, emigró mucha gente de allá, y Juan Wesley venía en un barco, y él sabía, conocía la palabra de Dios, y de repente llegó una tormenta. Y ay, mamacita, ahí se le olvidó todo, y le nació el temor desde el primer cabello hasta las puntas del primero, ¿no? Pero él escuchó en el barco a un grupo de personas que cantaban, cristianos, alemanes, y cantaban, y decía que sus rostros estaban con una paz, con una tranquilidad, y él decía, ¿cómo puede ser si estamos a punto de morir nosotros, ¿no? Entonces él pasó la tormenta y convivió con esas personas, y ellos le dieron otra perspectiva de creer en Dios, de depositar toda tu fe y toda tu confianza, venga lo que venga. Entonces Juan Wesley empezó a trabajar en todo eso y dijo, ¿qué es un metodista? Es el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado, quien ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Así resume Juan Wesley lo que es un metodista, ¿sí? Y dice que nosotros como metodistas debemos de tener un hablar sencillo. Nuestro discurso debe ser sencillo, sin un sello distintivo, ¿sí? De palabras claras que transmitan las cosas de Dios. Otro punto importante es sostener que para tener salvación lo primero es tener fe, dice siempre, y que debemos de tener una vida de santidad con el corazón. A Juan Wesley yo creo que se le hizo más grande el corazón, después de que él aprendió más de la palabra de Dios, desde lo más espiritual que pudo nacer en cuanto a su relación con Dios. La que sigue, y luego llegamos a esta sección, hermanas, de la santificación del yo. ¿Qué es el yo? Es esa lucha que tenemos nosotros, nuestro ego, que está luchando. Y no me digan porque yo no voy a permitir que esta persona me diga tal cosa. O sea, yo no voy a permitir. ¿O por qué me van a decir que haga yo tal cosa? Yo, ¿sí? O yo soy esto, yo soy aquello, yo soy, ¿sí? Yo hago, yo lo otro, yo, ¿sí? Y esto del yo siempre se define también porque entre nosotros el angelito y lo que es el diablito.
O sea, tu yo, ¿hacia dónde se va a inclinar? ¿Hacia las cosas del diablo o hacia las cosas de Dios? ¿Hacia dónde se va a inclinar? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros sin hacerse de rogar. Llega fácil, ¿sí? Más simple no puede ser. Si hay tardanza, entorpecimiento, clamores, lágrimas y gemidos sin resultado. No se debe a la voluntad del Señor, sino a nuestra dificultad para abrir la puerta. Abrir la puerta y dejar que el Señor entre, que el Espíritu Santo entre a nosotros. Entonces Pablo habló del hombre viejo y del hombre nuevo. El hombre viejo está centrado en el yo, que es el pecador, y el nuevo hombre, dice, tiene a Dios como su ser. ¿Sí? A la que sigue. Y la que sigue. Vamos a terminar. La que sigue. Miren, si eres hijo de Dios, la santidad no es una opción. Pues sí, por eso dices que como cristianos no somos pecadores. Si eso no hacemos. La santidad no es una opción, hermanos. ¿Te voy por la santificación o no? Si eres hijo de Dios, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué nos dice el pastor? A partir de que nos bautizamos, que de ahora en adelante somos hijos de Dios. Así nos dicen, hijos de Dios, tenemos esa posesión allá. Entonces, si eres hijo de Dios, la santidad no es una opción. La santidad es una obligación y necesidad para nuestra vida. El Espíritu de Dios en ti, el Espíritu Santo tiene que mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en ti. Y el Espíritu Santo tiene que ser honrado. Honrar lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección por el perdón de nuestros pecados y el derramamiento de su sangre por nosotros, hermanos. Honrar la palabra de Dios que nos guía y advierte que lo que es bueno y que es malo. O sea, es honrar la gloria de Dios. El cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. Entonces no hay opción. Es una obligación de nosotros la santificación, una vez que somos llamados hijos de Dios. La que sigue. Leemos, hermanas, juntas, ¿sí? Esto, lo que dice primera de Pedro 1, 13, del 1, del 13 al 16, ¿sí? Leemos juntas. 1, 2, 3. Por eso, dispónganse para pagar su inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, hermanas. Pues con esto concluimos. Espero yo que algo les haya dejado lo que es la santidad. ¿Qué tantos beneficios me trae a mí la santidad en mi vida? Pues me desarrolla una buena conciencia, hermanos. Tengo el desarrollo, el vivir todos los días con la santidad, hacer acciones buenas, me llevan a tener una buena conciencia, a depositar mi cabeza en la almohada con tranquilidad por las cosas que yo hice. Y entonces, ¿qué me hace eso? Pues hacer lo que a Dios le agrada, en esa santificación, hacer todas las acciones buenas que a Dios le agraden precisamente. Y yo les decía que todas las mañanas, antes de levantarme o cuando me estoy levantando, pues yo ponía una canción que me gusta mucho, que yo sé que aquí en la iglesia la hemos cantado a veces y la escuchamos, ¿no? Y ya con esto, la última, ya no. Pues le doy las gracias, hermanas, por su atención, por estar conmigo, por haberme permitido concluir con esta materia y pues
y seguir trabajando en el Señor hasta el último día de nuestros días. Señor mío, que nos escuche, que nos mantenga. Y yo a veces cuando siento que me enfermo o algo, dije, no, Señor, yo tengo mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Así le digo, tengo mucho trabajo que hacer todavía aquí en la iglesia, en esta vida y todo eso. Y eso me reconforta a mí y el Señor ha tenido cuidado de mí. Ha tenido cuidado de mí, sobre todo se ha ido de mi temor y todo eso. Y así me quiero mantener, ¿sí? Y les agradezco mucho, Dios las bendiga grandemente. Gracias.